Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Con enorme frecuencia, cuando en este canal hablamos de alguna pseudoterapia o forma de curanderismo, sea la acupuntura, la homeopatía, la quiropráctica, la herbolaria o hasta las constelaciones familiares, siempre aparece alguien en los comentarios que me pregunta más o menos lo siguiente. ¿Tú lo has probado? ¿Tienes experiencia personal para decir que no funciona? ¿Cómo puedes afirmarlo si no te has atendido con esta forma de superstición? Ni qué decir que es muy curioso que estas personas piensen que si yo tengo alguna enfermedad relativamente seria, dejaría de ir a atenderme con la medicina basada en evidencias para ver si de casualidad, y aunque vaya en contra de todo lo que sabemos sobre el funcionamiento del universo, una de sus prácticas mágicas me podría curar una hernia, una embolia en la rama superior de la vena de la retina o una infección intestinal grave. 3 afecciones que, por cierto, he padecido. Pero lo más importante es lo siguiente. Si yo me atendiera con una de estas pseudoterapias ante alguna afección y tal afección se curara o desapareciera, ¿ello demostraría que la terapia funciona? No, pero gran parte de la creencia en estas formas de curación mágica se basan precisamente en que la gente dice, sin saberlo con certeza, que sus prácticas le funcionan. Esto es lo que se llama amimefuncionismo, porque te dicen a mí me funciona, y es uno de los grandes trucos de los charlatanes y embusteros de la salud para seguir depredando a sus víctimas. Vamos a ver cómo, y para ello tenemos que empezar con la tía Virtulinda y sus elefantes. Cada hora exacta, más o menos, y esté donde esté, la tía Virtulina suelta sin previo aviso un aullido desgarrador. Aletea entusiasta varias veces con los codos, se mete 4 dedos en la boca y silba el tema de la obertura 1812 de Tchaikovsky en riguroso mi bemol, antes de imitar el ruido de arranque de un tren mientras da 3 vueltas sobre el dedo gordo del pie derecho con los ojos en blanco, al cabo de lo cual continúa la conversación como si no hubiera acontecido nada digno de mención, aunque los visitantes no advertidos de esta práctica suelen quedar en un estado bastante lamentable y más de un infarto al miocardio se le ha atribuido a la singular práctica de Virtulinda. Cuando se le pregunta por qué desarrolla esa inquietante sucesión de actividades, Virtulinda explica que es para ahuyentar a los elefantes. Por supuesto, uno comenta que en la isla de Chipre, donde vive y realiza su performance la tía Virtulinda, no hay elefantes. Los hubo en el Pleistoceno, unos elefantes enanos, pero hace mucho que no los hay. Y la tía Virtulinda esboza una amplia y satisfecha sonrisa y dice, ¿ves? Funciona. La tía Virtulinda está absolutamente convencida de que a ella le funciona el aleteo, el silbido, el sonido del tren y las vueltas, y que esas acciones en ese orden son las responsables de que la paradisíaca isla mediterránea no sufra de una peligrosísima plaga de elefantes. Es imposible convencer a Virtulinda de que la ausencia de paquidermos en la isla se podría deber a otras causas, como que después de que se extinguieron nadie llevó más. Pero por supuesto ella no está dispuesta a realizar el que sería el experimento obvio de suspender sus ruidos y meneos a ver si ello se traducía en la aparición súbita de una manada de elefantes en Chipre, ya fuera elefantes africanos, asiáticos o de peluche. Y si usted le dice a Virtulinda que no hay pruebas de que sus desfiguros mantengan alejados a los elefantes, lo azotará con el látigo de su desprecio, o si amaneció de malas lo azotará con la sartén grande. Cuando se habla de supuestas prácticas curativas o terapéuticas, se llega a un punto generalmente en que el creyente, al verse confrontado con el hecho de que no existen pruebas, evidencias, estudios o validaciones sólidas para la práctica que le entusiasma, desde el reiki hasta los sacrificios de corderos a Apolo, le quita importancia a ese detalle diciendo, a mí me funciona. O sea, esta persona ni necesita ni desea pruebas de laboratorio, ensayos clínicos, estudios epidemiológicos, análisis de farmacodinámica, bioquímica y fisiología, eficacia, toxicidad, riesgos varios, etc. de su práctica o pócima, porque considera que ya tiene una prueba suficiente, la de su propia experiencia. Con similar frecuencia, cuando alguien expresa dudas sobre la eficacia de una práctica curativa, especialmente algunas especialmente descabelladas, como decíamos el reiki, la aromaterapia, la cromatoterapia o la homeopatía, en vez de hablarse de estudios, evidencias, pruebas clínicas, etc., el proponente exige al crítico que experimente por sí mismo la práctica curativa, porque está convencido de que al sentirse curado, dicho crítico dejará de lado también la necesidad o deseo de contar con pruebas de laboratorio, ensayos clínicos, estudios epidemiológicos, análisis de farmacodinámica, etcétera, etcétera. Una lógica aplastantemente equivocada. ¿Qué cadena de acontecimientos lleva a que alguien diga a mí me funciona respecto a cualquier práctica supuestamente curativa?
En primer lugar, la persona o alguien que conoce tiene una enfermedad, afección, incomodidad, trastorno, dolencia, achaque, padecimiento, indisposición o alifafe al que llamaremos A. A puede haber sido diagnosticado con las más recientes técnicas médicas, pero esto es poco frecuente. Lo más común es que el diagnóstico lo haga el propio paciente, o el compadre matateno, o la tía Balamedios, una señora en la cola de la compra, un actor en horas bajas en televisión, o un pseudomédico con un título obtenido por internet y en 15 minutos, como el título de especialista en medicina homeopática que yo saqué para mi viejo blog El Retorno de los Charlatanes y que también tenía mi perro Teco, campeoneros si los hay en el mundo de la homeopatía. Ante este diagnóstico espectacularmente dudoso ya de por sí, emitido por alguien que no sabe de anatomía, fisiología, patología ni química, nada como para tener idea de cuál sería el problema de esta persona consume un producto o realiza una acción o se somete a un proceso supuestamente terapéutico a los que llamaremos B, y que pueden ir desde el consumo de heces de cabra, un remedio muy importante de la medicina ayurvédica de la India, o de píldoras de azúcar sin nada más que azúcar, que se llaman homeopatía, hasta que le pasen por encima un puro de hierbas malolientes llamado moxibustión en China, o incluso trasladarse a París para que un actorzuelo con el seso en situación de desamparo le apriete fuertemente los testículos, remedio que según el actorcillo que decíamos, Alejandro Jodorowsky, quita el tartamudeo, o lo provoca. Pasado un tiempo no demasiado preciso, la persona siente que ha disminuido o desaparecido su enfermedad, afección, incomodidad, trastorno, dolencia, achaque, padecimiento, indisposición o alifafe. Dice que se ha curado, acontecimiento al que llamaremos C. Al decir a mí me funciona, la persona expresa la absoluta convicción de que el efecto C, la curación, es resultado, consecuencia y efecto de B sobre A. La acción B, la pseudoterapia, ha causado que A desaparezca y por lo tanto B cura. Asunto concluido. El problema, claro, es que esta lógica no es tan sólida como podría parecer a primera vista, aunque se presente con frecuencia acompañada de una pasión volcánica casi religiosa y de un entusiasmo en realidad un tanto exagerado. La misma lógica se utiliza en situaciones como la siguiente, que cuesta también vidas. El niño N, un niño cualquiera, está sano. Un día lo mira el vecino que llamaremos V, y poco después el niño sufre una dolencia o enfermedad, la dolencia E. La conclusión de la lógica de la a mí me funciona es que la dolencia E fue causada o provocada por la mirada del vecino. ¿Le parece increíble? Pues no lo es. Es el supuesto mal de ojo, y por supuestamente causarlo se ha linchado a buena cantidad de seres humanos inocentes a lo largo de la historia. Un niño que tiene diarrea, que llora, que sufre incomodidades imprecisas, se considera con frecuencia, hoy, en la Europa del siglo XXI, no en el pasado y entre tribus paleolíticas, víctima del mal de ojo, y los diarios e internet están pletóricos de personas dispuestas a explicarnos el mal de ojo, enseñarnos cómo curarlo y hasta cobrarnos por curarlo. En internet hay literalmente cientos de miles, quizás millones de páginas en las que se considera que el mal de ojo es algo real, el mal provocado por mirar fijamente a otra persona. Y no es que la gente que cree en el mal de ojo sea tonta, como quien cree en la homeopatía, la acupuntura o cualquiera de los cientos de disciplinas pseudoterapéuticas a nuestro alcance y que quieren hurgar en nuestros bolsillos, simplemente usan una lógica incorrecta a la que le dan un valor muy superior al que tiene. Y los beneficiarios del cuento pseudoterapéutico, los que hurgan en los bolsillos del inocente y se apropian del dinero, no tienen ninguna intención de que aprendan una mejor lógica. Razonablemente podemos decir que a los niños les da diarrea continuamente y lloran sin motivo hasta llevar a sus padres al borde de la locura y un poquito más allá. Y que las causas de la diarrea son muchísimas, no todas debidamente conocidas, y que muchas veces, es más, en la enorme mayoría de las ocasiones, la diarrea se cura solo. Y que la diarrea y la mirada del desconocido han coincidido, pero una no causa a la otra. Si teníamos un sembradío en buenas condiciones y un día veíamos que pasaba la vecina tuerta solterona que tenía el gato negro y vive afuera del pueblo, y luego sufríamos una plaga y perdíamos la cosecha,
No era infrecuente que la vecina tuerta fuera acusada de practicar la brujería y en no pocas ocasiones ejecutada de manera aterradora con pocos miramientos. El hecho de que una cosa ocurra después de otra no significa que sea causada por ella. Claro que podemos decir que el paso de la vecina tuerta y la plaga de la cosecha son una simple coincidencia y evitarle a la mujer la pena de ser juzgada y condenada por bruja simplemente por decidir una relación causa-efecto que realmente no es nada fiable. A este error se le conoce en lógica como falacia post hoc ergo propter hoc, latinajo que significa si algo pasa después de otra cosa, se cree que ocurrió a consecuencia de esa cosa. El no tener claras las causas de algo es una de las formas básicas del pensamiento mágico a la que habitualmente llamamos superstición. Es decir, atribuirle un efecto a una causa que nos parece lógica, o simplemente nos gusta, o nos dijeron que funcionaba, o es emocionante, o el que nos lo contó es muy simpático. A nuestro alrededor encontramos numerosas supersticiones que caen en esta falacia. Futbolistas que un día que se pusieron los calzoncillos al revés marcaron 2 goles y ahora se ponen los calzoncillos al revés en todos los partidos sin que les parezca relevante el hecho evidentísimo de que no marcan 2 goles en todos los partidos por el revés que lleven los calzoncillos. El necio que solo ve una de las posibles causas ya no busca más explicaciones. Cree tener una explicación correcta sobre el origen del resultado que observó y no se plantea siquiera la posibilidad de estar equivocado. ¿Qué es el tipo de cosas que sí hace la ciencia? Plantearse continuamente si no estará equivocada o le faltarán más datos. La visión cerrada de quien está convencido de tener la verdad para remate suele acompañarse con la queja de que el crítico no tiene la mente abierta a su cerrazón de miras y a su afirmación sin bases y de lógica achurroscada e inservible. Esa forma de pensar nos hace llegar a conclusiones tajantes, aunque en realidad no tengamos datos para sostenerla. El que nuestro estado de salud mejore después de una práctica pseudoterapéutica no demuestra que esa práctica haya sido la causa de la mejoría. Hay muchos elementos que podrían afectar el resultado, entre ellos el que estemos tomando medicamentos basados en evidencias al tiempo que realizamos la práctica mágica. Y no se ría, muchas personas le atribuyen sus curaciones a las pseudoterapias cuando las consumen o las practican junto con lo que les había recetado el médico. ¿No se les ocurre que quizás lo del médico podría haber sido lo que resolvió el problema? Pero la causa de la curación también puede ser un cambio en el clima, el que dejemos de usar una prenda de ropa que nos provoca alguna alergia, lo que comemos o dejamos de comer, la calidad del aire, la presión atmosférica, nuestro estado de ánimo, la temperatura ambiente y hasta un fenómeno muy sencillo que tiene el complicado nombre de regresión estadística. Es decir, cuando existe un estado extremo en cualquier situación, lo más probable es que regrese a la situación anterior, a lo no extremo. Por ejemplo, cuando estamos muy enfermos, lo más probable no es que empeoremos infinitamente, que ocurrirá en algunos casos, pero en la gran mayoría de los casos, eventualmente nos vamos a sentir mejor, asunto que sin conocerlo, por cierto, aprovechan muy bien numerosos vendedores de curaciones dudosas. Y esto se debe a que la enfermedad suele correr su curso normal y desaparecer, que es lo que pasa con la mayoría de las afecciones. En los sitios pseudomédicos no es raro encontrarse con testimonios del tipo: tuve gripe durante la mayor parte de una semana, pero después de unos días me sentí mejor gracias a que tomé pócima X. Pues no, con o sin la pócima X, el curso normal de una gripe es de 1 semana sin medicinas y de 7 días con medicinas. Los primeros días nos sentimos especialmente mal y luego vamos mejorando, con o sin medicina, homeopatía, acupuntura o estridentes cantos a Changó. Y es que tenemos unas defensas excelentes, aunque pueden ser vencidas. Salvo casos de especial gravedad, nuestro cuerpo se las arregla bastante bien para enfrentar y contrarrestar las enfermedades. Diarreas, gripes, resfriados, faringitis, otitis, afecciones vagas imprecisas y emocionales, en la gran mayoría de los casos no requieren ningún medicamento. Nuestro cuerpo las ataca y nosotros decimos que se curan solas. Salvo que un médico dictamine que el origen de este síntoma es preocupante y merece atención médica, cosa que, por cierto, nunca pueden saber los curanderos porque sus métodos diagnósticos no incluyen absolutamente nada de lo que hoy utilizamos para saber cuál es la causa de un síntoma determinado. Nuestro cuerpo tiene un complejo y bien afinado sistema inmunitario que la mayoría de las veces triunfa. Reconoce y combate a los agentes patógenos, es decir, a los elementos que nos causan enfermedades de todo tipo, todo el tiempo.
Ahora que está usted viendo este video, las células NK de su organismo están destruyendo continuamente miles y miles de células infectadas por virus. Y dentro de usted están esos virus, esas bacterias y protozoarios y muchas células cancerosas de su propio cuerpo y procesos tóxicos de distinto tipo, y usted ni se entera. La mayor parte del tiempo sigue feliz mientras sus glóbulos blancos se baten valerosamente hasta el día en que su sistema inmunitario pierde una batalla y usted se siente mal y necesita la ayuda de la medicina. Es por todo esto que he contado que los médicos dicen que 2 o 3 de cada 10 visitas al médico son innecesarias. La gente va con achaques que no necesitan atención médica, aunque se sientan mal. Los embusteros recetan un remedio, una pócima, una práctica y en la gran mayoría de los casos el paciente se cura o se siente mejor, cosa que hubiera pasado aunque no hubiera hecho nada, y además sin pagarle al embustero. Hay que decir aparte que en no pocos casos los curanderos diagnostican enfermedades gravísimas totalmente inexistentes, que luego afirman haber curado, dejando al paciente impresionado y dispuesto a contarle a todo el mundo que esa enfermedad horrible que un timador de la salud le dijo que sufría, sí la puede curar ese grandioso pseudoterapeuta. Cuando alguien le diga que lo curaron de alguna enfermedad horrenda, pida los estudios de laboratorio de la enfermedad. En la mayoría de los casos, no los tiene. ¿Cómo sabemos entonces qué es lo que causa y en qué medida una curación en caso de una enfermedad que sí exista, bien diagnosticada? El progreso que hemos logrado en el conocimiento del universo se lo debemos precisamente a que hemos ido conociendo las limitaciones de nuestra lógica, planteándonos que podemos equivocarnos y para ello creamos un procedimiento o una serie de procedimientos llamados métodos científicos que permiten reunir conocimientos de manera más eficaz y someter a prueba diversas afirmaciones hasta dar con la que mejor describe los hechos que tenemos en el momento. Solo estudiando de manera adecuada los hechos, podemos decir con certeza que una diarrea está causada por una salmonela y no por el mal de ojo, y que se cura con el tiempo o en casos muy graves con antibióticos, pero no con arsénico, como dicen los homeópatas. Las afirmaciones como tienes que creerlo porque yo lo he experimentado personalmente y me funciona, yo lo he visto, pertenecen a la clase de falacias que se llaman en lógica, evidencia anecdótica y no tienen ningún valor probatorio. Esto con frecuencia enfurece a los creyentes que consideran que su experiencia debería ser la medida de todas las cosas. Esto les pasa también mucho, por cierto, a los filósofos posmodernos que defienden la experiencia personal por encima del método científico. Su furia de los creyentes y de los filósofos es que olvidan que hay gente que afirma a mí me funciona respecto a las afirmaciones más extrañas y descabelladas. El asunto no es trivial. Cuando uno está ante 2 o más explicaciones del mismo fenómeno, necesita un procedimiento fiable, de eficacia demostrada, para poder evaluar correctamente cuál de las 2 explicaciones se ajusta más a la realidad. Es decir, cuando vemos los hechos desapasionadamente, resulta que en el proceso que va de la aparición de la enfermedad, afección, etcétera, a la curación, han ocurrido muchas cosas. Y ello nos plantea más preguntas que respuestas. No vale elegir una al azar y decir, esta fue la causa de la curación. Para encontrar la verdadera causa, lo que tenemos que hacer es investigar con seriedad el asunto. Estudiar a muchos enfermos que hayan padecido esa afección para ver cuál es el proceso normal de la enfermedad y a cuáles causas suele atribuirse. Podemos, por ejemplo, encontrar a personas que tienen la enfermedad A y manteniendo controladas todas las demás posibles causas de una curación, hacer que la mitad de ellos se someta a los efectos de B, una sustancia, una práctica, un ritual, etc., y la otra mitad se enfrenta a la enfermedad sin ayuda. Si resulta que los 2 grupos se curan más o menos igual, podemos decir que no es cierto que la pócima, práctica o sustancia causen la curación, aunque alguien crea que le funciona. Estos estudios, sin embargo, se deben hacer varias veces para asegurarnos de que el resultado no haya sido una coincidencia. Si B funciona continuamente, podemos empezar a ver qué dosis de B basta para, sin afectar demasiado al enfermo, porque todo tiene efectos secundarios, provocar la curación. Si no funciona, eliminamos esa causa y hacemos lo mismo con otras hasta encontrar la verdadera. A esto se le conoce como método experimental, uno de los métodos de la ciencia. Es una forma ordenada de obtener un conocimiento más fiable que el a mí me funciona, me dijeron, tiene una larga tradición o cualquier otro sistema de los que han fracasado estrepitosamente a lo largo de los milenios. El método científico nos permite evaluar todas las posibles causas de un efecto
hasta encontrar las que son efectivamente las responsables del mismo. Más importante aún, este procedimiento nos permite averiguar cuándo y a quién sí le funcionan realmente algunos remedios. Por ejemplo, el medicamento ideal para doña Dietilamida Malamaña, rotunda diabética de 48 años, durante 40 de los cuales no ha hecho ejercicio más agotador que levantarse por la mañana, con 120 kilos en el Ecuador, el colesterol tan alto que los aviones tienen que darle la vuelta, intolerante a la lactosa y en un proceso menopáusico de 8 grados en la escala de Richter, podría no ser el mismo remedio que necesita Aerobindo Maratones, esbelto deportista de 66 kilos, 23 primaveras, las hormonas en estado de alerta roja, un estómago capaz de digerir piedras y un habitual consumo de cerveza de tales proporciones que le han puesto una estrella con su nombre en la Oktoberfest. El a mí me funciona, pues, incluso en las pocas ocasiones en que fuera cierto, no es garantía de que le funcione a nadie más y por tanto no es razonable, sano ni cuerdo el que la gente intercambie recetas con base en el dudosísimo a mí me funciona. Un ejemplo cardinal lo dimos cuando analizamos la patraña vegetal y contamos la historia de Tu Youyou, la investigadora china premio Nobel. En 1967, durante la guerra de Vietnam, Ho Chi Minh, presidente de Vietnam del Norte, le pidió al primer ministro chino Zhou Enlai que le ayudara a desarrollar un nuevo tratamiento de la malaria porque los soldados norvietnamitas estaban sufriendo un tipo de malaria resistente a la quinina, que es el tratamiento habitual para la malaria. Zhou Enlai convenció a Mao y pusieron en marcha un proyecto llamado el 523, al que en 1969 se nombró a Tu Youyou, la investigadora de la que hablamos, como directora. Durante el siglo XX, investigadores por todo el mundo habían probado más de 240,000 compuestos que la tradición decía que servían para, no la malaria, porque no se sabía lo que era la malaria en las tradiciones, pero sí para las fiebres intermitentes. 240,000 compuestos que no servían para nada. Tu empezó a estudiar las hierbas chinas que se decía que trataban precisamente las fiebres intermitentes y que se calculaba que probablemente tenían que ver con la malaria. Estudiando los libros de medicina tradicional china, Tu Youyou identificó 2,000 plantas que se afirmaba que podían tratar las fiebres intermitentes y por tanto quizás la malaria. Para 1971 se había quedado con 200 hierbas, de las cuales extrajo 380 tipos de extractos que se probaron en ratones. Un compuesto fue efectivo, la Artemisia annua, que se utilizaba, pues sí, para fiebres intermitentes. Sin embargo, la forma de preparación de la Artemisia annua era contradictoria en todos los libros. Primero se decía que había que hacer una infusión hirviendo las hojas de la Artemisia y ello pues no permitía obtener lo que descubrió Tu Youyou, la artemisinina y después la hidroartemisinina, dos compuestos que efectivamente combaten la malaria, pero que ya no se usan como tales, sino que se tienen que utilizar con un medicamento adicional para ser efectivos. Piense usted que tenemos 242,000 compuestos y hierbas que la tradición dice que le funcionan a la gente y que no sirven para nada. Si usted no le haría caso a su tío Frumencio, de profesión taxista, muy digno, si éste le explicara cómo debe construir su casa o cómo reparar la red de ordenadores de su oficina, ¿por qué le hace caso cuando le dice, injertado súbitamente en médico, que tome infusiones de hierba de no me cuentes historias porque es buenísima para el reflujo y a él le funciona? Ahora pregúntese usted por qué los vendedores de agua destilada con azúcar, que gustan que les llamen homeópatas, los que creen en la magia de unas agujitas que afectan una energía que nadie ha visto ni medido y que se hacen llamar acupunturistas, los tuercecuellos que año tras año dejan paralíticos a muchos inocentes con sus violentas alineaciones de la columna vertebral, a los que les gusta ser conocidos como quiroprácticos cuando deberían ser conocidos como delincuentes, y otros muchos sacacuartos que se dejaron la vergüenza en los otros pantalones y que no saben de medicina más que el tío Frumencio de ordenadores. Pregúntese por qué no quieren someter sus filfas a una comprobación con un método científico fiable. Siempre habrá alguien a quien le funcione cualquier tontería. Si le reza a Santa Tecla y se cura, supondrá que el rezo le funcionó. Si se toma una pócima de pelos de perro y ojos de sapo, supondrá que esa fue la cura. Eso mantuvo a la brujería, al curanderismo, a la magia viva antes de que existieran formas de conocer el universo. Y como de la mayoría de las enfermedades nos curamos sin ayuda, con mayor o menor incomodidad,
cualquier cosa del mundo puede parecer funcionar para mayor gloria y rentabilidad de los que venden cosas no probadas. Y claro, por eso pasan tan malos ratos los pseudomédicos, charlatanes, curanderos y vendedores de humo imaginario, cuando pese a que ellos no quieren, alguna de sus afirmaciones acaba poniéndose a duda, como lo hizo la doctora tuyo o yo, y resulta que no funcionan, o no funcionan mejor que un placebo, es decir, un falso medicamento que solo sirve para complacer al paciente, haciéndole creer que le están dando medicina. Y de manera contundente. A día de hoy, ni la homeopatía, ni la acupuntura, ni la quiropráctica, ni las flores de Bach, ni el reiki, ni la chorromedicina ortomolecular, ni ninguno de los miles de delirios que inventan a diario los vagos que no quieren trabajar, han demostrado servir para nada. No un poquito, no como medicina complementaria, no como una ayudita, para nada. Bueno, salvo para mantener a los vagos que se agarran al "a mí me funciona", siempre confiados en que al que no le funcione tampoco va a ser demasiada laraca, sobre todo si muere en el proceso. Pero esta vez no nos vamos a meter con los horribles peligros de esas prácticas, las muertes, el dolor y la desesperación que siembran a su paso, ya sea por ser directamente dañinas o simple y sencillamente por alejar a la gente de terapias y tratamientos demostrablemente más eficaces. Y todo esto es motivo más que suficiente no solo para sospechar de estas prácticas, sino antes de defenderlas, como hacen muchos desde una ignorancia suicida pero bien intencionada, exigirles pruebas, estudios, evidencias y demostraciones de que sus diagnósticos son efectivos y detectan causas reales, y de que sus remedios son seguros, efectivos y razonablemente aceptables para mejorar la vida de la gente, que es lo que le pedimos a todas las demás productos que tienen que ver con nosotros: colirios, ungüentos, cremas, champús. A todos les pedimos pruebas de que son útiles y que no nos hacen daño. No es demasiado pedirle exactamente lo mismo a quienes dicen poder hacer curaciones maravillosas basados únicamente en el "a mí me funciona". ¿No cree usted?